En esta mañana al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, señor, ¿cómo la pasó en compañía de su familia el fin de semana en esta celebración tan especial como es Pues la fecha de las madres? maravilloso, maravilloso. Tuvimos la oportunidad de celebrar con mi suegra, mi esposa, mi mamá, un día de familia bastante especial. ¿Usted cómo le fue? Muy bien, sí, señor. De igual manera, con toda la familia estuvimos el fin de semana sanamente celebrando y mirando a ver quién se comportaba mal para aquí enunciarlo. O sea, Mirando por todas partes a ver quién se comportaba mal, pero vimos que los hombres estaban comportando muy mal ayer. ¿Por qué estaban comportando mal? Porque esas tiendas estaban llenas de venta de cerveza y estos hombres ahí sentados tranquilos y las señoras esperándoles en la casa. Y entonces, a lo último, entonces nosotros mirando, pasó uno y este compró una rosa y cuando iba caminando la llevaba más quebrada, imagínense, el tallo iba más quebrado de esta rosa porque él medio la borrachera no sabía ni qué era el que llevaba en la mano y por tener el equilibrio no sabía ni para dónde iba. Oiga. Qué vergüenza, debería uno de hombre reaccionar y al menos ese día, hombre, haga una excepción, no visita a los amigos ese día, no atienda a los amigos ese día, sino atienda a la casa. Nada. por eso es que el día del Hombre y el Día del Padre es un día desapercibido. Eso es lo que hablamos ayer con mi esposa. Y por ejemplo, es como el que usted dice, es que nadie le interesa, a ninguna mujer le interesa celebrar el Día del Hombre ni el Día del Padre por esos malos ejemplos. Es terrible, es terrible, es que malos ejemplos, hombre, es que no es posible que uno esté atendiendo al amigo el día más importante, como es el Día de la Madre, y por consecuencia, pues la esposa, porque es madre de familia, la madre de sus hijos, ¿no? Bueno, ahí se la dejamos, pero ahí la gente no le interesa eso, la gente no le interesa eso, la gente le interesa es que Imagínense, la pasó bien con sus amigos el día anterior. la cerveza. La cervecita, el licor cumple con su deber, doctor. Así es. Bueno, Héctor, apreciado Héctor, el día de hoy continuamos con nuestra promesa. Usted sabe que nosotros somos hombres de palabra y tenemos la séptima pregunta y de la consulta popular. Y esta pregunta dice, abro comillas, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Pues bien, revisando esa pregunta, pues es un poco, ¿por qué no decirlo obvia? Y es que las personas que contratan o los que se postulan para ser domiciliarios, bien sea en la plataforma de Rappi, de Didi, de Uber Eats, pues ellos acuerdan su tipo de contrato, porque es que nadie los obliga, o sea, eso no es una obligación. Prestar un servicio a través de esa plataforma de domiciliario no es una obligación, desde luego que ellos prestan el acuerdo. En todo contrato hay un acuerdo de voluntades, eso lo dice el artículo 1492, si no me equivoco, del Código Civil, y es que en todo contrato, pues hay un acuerdo de voluntades, tiene que haber capacidad, consentimiento, capacidad de objeto y objeto lícito. Entonces, pues ese consentimiento se manifiesta en ese acuerdo de voluntades. Entonces, pues obvio que hay un acuerdo de voluntades, obvio que ellos pueden acordar su tipo de contrato y ellos aceptan que sea un contrato de mandato. Si usted revisa las plataformas que acabo de mencionar, pues no les ofrecen un contrato laboral, sino un contrato de mandato. ¿Por qué? Recordemos que estamos entre una generación que no le gustan los compromisos, no le gustan los vínculos, no le gustan las obligaciones ni cumplir horario. Esta generación de estos muchachos de 18 años a 25 años, pues quieren tener su tiempo libre y quieren manejar su horario. Y adicional a eso, pues hay mucho extranjero que viene, que no tiene documentación, que no tiene experiencia en nada, entonces buscan la manera de buscar un ingreso a través de las plataformas digitales de domicilio. Entonces, el contrato que les ofrecen es un contrato de mandato. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque justamente hay una libertad, no hay subordinación. La persona se autogestiona, dice cuánto quiere trabajar
a la hora, al día, cuánto quiere trabajar a la semana y dependiendo de eso van a ser sus ingresos. Y entonces nadie, ninguna plataforma va a estar detrás de una persona, ay, por favor, vaya a entregar el domicilio, ay, por favor, vaya y reciba los domicilios. No, si no quiere recibir domicilios, pues lo recibe otra persona y así mismo va a ganar más o menos. Pero a mí se me ocurrió eh, buscar en estas plataformas realmente cuánto era el ingreso. Y entonces hay un ingreso básico y acá le hacen como un estimativo, tenemos en pantalla lo que Didi le promete a los repartidores. Entonces dice, si usted trabaja 8 horas al día, va a tener un ingreso promedio entre 70.000 y 90.000 pesos. Si trabaja 48 horas a la semana, entre 420 y 580.000. Y si trabaja 190 horas al mes, va a tener un ingreso entre 1.700.000 y 2.300.000. Y entonces todo el mundo dice, wow, qué gran ingreso, eso es más que el mínimo. Y entonces adicional a eso usted le suma propinas y listo, solucionado el problema. Se gana más que el salario mínimo. Pues bien, yo quise hacer el comparativo de lo que realmente le cuesta a lo que gana un trabajador contratado a una persona que tenga subordinación laboral y que tenga un contrato de trabajo. Pues una persona que tiene contrato de trabajo en Colombia hoy está trabajando 7.3 horas, porque trabaja solamente 44 horas a la semana. Eso quiere decir que son 176 horas al mes. Recordemos que la reducción de la jornada laboral en Colombia redujo fue las horas a la semana, no las horas al día. Entonces, cuando se dice trabaja 44 horas a la semana, pues divídalo en 6 días y eso le va a dar 7.3 horas. El próximo año va a bajar a 42, por lo tanto, se van a trabajar formalmente en Colombia 7 horas. Y a eso incluyale la hora del almuerzo, ¿no? Porque no es que no es que trabaje más, es que va a descansar una hora porque tiene la hora del almuerzo. Entonces, efectivamente va a trabajar solamente 7 horas y va a tener su hora de almuerzo común y corriente. Entonces, si usted le comienza a sacar números a eso, se va a dar cuenta que en Colombia el salario mínimo está en 1.423.500 pesos. Y adicionalmente al trabajador se le dan 200.000 pesos de auxilio de transporte al mes. Y adicionalmente el trabajador recibe cesantías, primas de servicio, salud, compensación familiar y vacaciones. Entonces, cuando uno es empresario, usted tiene que liquidar al mes, pues todos esos ítems que le acabo de mencionar, porque usted tiene que ahorrar las cesantías del trabajador. Entonces, supongamos que en el ejemplo que les voy a colocar, una persona trabaja 360 días, un año. Entonces, al mes, una empresa tiene que pagar no solamente el salario mínimo, que son 1.423.500, sino que tiene que apropiarse, ahorrar 118.625 pesos de cesantías, 118.625 pesos al mes de primas de servicio, pagar 120.997 pesos al Sistema General de Salud, 170.820 pesos al sistema de pensiones, pagar los gravámenes lo que tiene que ver con caja de compensación familiar, el parafiscal, que es caja de compensación familiar, que no se le descuenta nada al trabajador, pero sí la empresa tiene que pagarlo, y la caja de compensación pues prácticamente es un club social y deportivo donde la persona puede ir con su familia a disfrutar de cualquier piscina, cancha de tenis, fútbol, cancha de bolos, etcétera. Todo lo que hacer fiestas, etcétera. Esos son clubes sociales. CAFAM, Compensar con Subsidio son excelentes clubes sociales y deportivos. Y adicional a eso, las vacaciones, que al año hay que darle al trabajador un descanso de 15 días y si no, los disfruta porque se le termina el contrato de trabajo o simplemente se le liquida, entonces hay que pagarle 711.750 pesos, que al mes equivalen 59.000 pesos, que tiene que la empresa ahorrar o tener disponible, porque hay que pagarlos porque son derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. Es decir, que el trabajador recibe al mes 2 millones, o le cuesta a la empresa 2.211.880 pesos, que cuando usted lo divide en 24 días, que es lo que efectivamente trabaja una persona, porque los otros días los descansa, entonces
recibe aproximadamente al día 92.000 pesos. Y entonces usted lo compara con lo que con lo que estamos viendo. Y realmente eso es un beneficio para las personas que trabajan allí. Pues lo que le ofrecen las empresas de estas empresas de domicilio es prácticamente la esclavitud. Porque si usted quiere ganar esto, lo gana un trabajador que tiene una jornada laboral. Pero si usted va a un domiciliario, pues no tiene afiliación al sistema de seguridad social, no tiene caja de compensación, no tiene primas, no tiene cesantías, no tiene auxilio de transporte y simplemente tiene que trabajar. Si usted quiere ganar más de 90.000 pesos al día, tiene que trabajar más de 8 horas y hacer un excelente servicio para que le den propinas, si es que le dan propinas. Y adicional a eso, pague la gasolina, pague los gastos de la moto, porque pues ahí hay unos consumibles, el aceite, el SOAT, el seguro obligatorio, bueno, todo lo que tiene que ver con frenos y mantenimiento de la motocicleta o la bicicleta, si es que lo hace utilizando esos equipos. Entonces, eh, realmente ahí hay un costo-beneficio. ¿Realmente es mejor ser domiciliario o es mejor tener un contrato de trabajo o un contrato de mandato? Pues desde luego que es mucho mejor tener un contrato de trabajo, solo que en ese tipo de negocio no funciona y no es rentable para una empresa tener a esas personas contratadas laboralmente, porque así no funciona el negocio. Usted no puede contratar a un domiciliario y sentarlo a esperar a que reciba domicilios, porque no va a haber la motivación del domiciliario para recoger domicilios y llevarlos oportunamente y entrar en esa cadena productiva de ingreso constante. Entonces, realmente esta propuesta que nos trae la consulta popular y es permitirle a los trabajadores o a las personas que se postulan o que son domiciliarios escoger el tipo de contrato y que se les garantice el pago de seguridad social, pues mire, realmente las personas en Colombia que no tienen un contrato de trabajo deben cotizar al sistema de seguridad social como independiente. Es una realidad que todas las personas en Colombia que tienen ingresos que son mayores de 18 años deben cotizar al sistema, deben estar afiliados al sistema en calidad de independiente y deben pagar ellos sus propias prestaciones. Entonces, si se les obliga a las empresas a vincularlos eh, eh, y de tener que la empresa les pague la seguridad social, pues desde luego que ahí se podría generar una relación de trabajo y ahí no podría caber ese tipo de contrato por las razones económicas y psicológicas que he mencionado hace un momento. Entonces, en realidad, esa pregunta trae un cambio y trae una mejora en el sistema o en la calidad de vida de estas personas domiciliarios. Pues la verdad es que no. Seamos conscientes y entendamos que al sistema de seguridad social se debe pagar, se debe estar afiliado si es independiente o si tiene una relación de trabajo. Lo único que va a cambiar es quién paga los aportes. Recordemos que cuando hay una relación de trabajo, el trabajador se paga al sistema de seguridad social, pero el trabajador solamente paga el 4 punto algo por ciento de su salario. Lo mismo pasa con las pensiones. La empresa paga aproximadamente el 8 punto algo por ciento del aporte a la pensión. Entonces, ahí en una relación de trabajo, la empresa y el trabajador comparten los gastos de aporte al sistema de seguridad social. Mientras que si es independiente, solamente la persona independiente, o por decirlo de alguna manera, el trabajador independiente, es el que debe pagar el 100% de ese aporte. Entonces, si la obligación aquí no sería para la empresa que contrata a los domiciliarios, sino la obligación es para los domiciliarios. Es decir, las personas que están allí prestando ese servicio, se les debe obligar a estar afiliados al sistema de seguridad social y cotizar como independientes, pero eso no es ninguna novedad. Eso no nos están acá trayendo algo nuevo de decir, es que tienen que cotizar. No, el problema es quién tiene que aportar. Y quien tendría la obligación de aportar es nada más y nada menos que el prestador del servicio en calidad independiente. ¿Por qué? Porque si se llega a caer de esa motocicleta, como todos son unos imprudentes,
Yo no he visto el primer domiciliario de Rappi o de Didi que no se pase semáforos en rojo, que no se meta en contravía, que no conduzca en contravía, que ande a exceso, que conduzca en exceso de velocidad. Entonces, lo lógico es que por lo menos tengan seguro obligatorio y estén afiliados al sistema de seguridad social, pero esos pagos lo tienen que hacer ellos como independientes. Entonces, realmente la pregunta es absurda, realmente la pregunta es absurda por no decir otra palabra, y me sorprende que traigan este tipo de discusiones tan profundas de una manera tan plana y superficial. Realmente la discusión es si eso es una fuente de generación de ingresos que disminuye el desempleo en Colombia y que gracias a que se disminuye el desempleo, los aprendices del SENA pueden recibir, que están en fase productiva, el salario mínimo. Entonces hay que estimularlas y hay que ponerle reglas de juego. Entonces, la empresa debe exigirle, la empresa contratante, sea Rappi, sea Didi, sea Uber Eats, entonces debe exigirle a las personas que están, que contratan, que aceptan ese contrato de mandato y que aceptan ser rapitenderos y ser domiciliarios, pues debe exigirles el pago de la afiliación al sistema de seguridad social. ¿Y cómo se lo va a exigir? Por las normas que existen en este momento. Y entonces ahí es cuando deja de ser rentable el negocio para los domiciliarios y entonces van a dejar de ser domiciliarios y van a tener una gran crisis estas plataformas. Entonces, para que haya un gana-gana, pues esa discusión se tiene que dar, pero se tiene que dar involucrando a los factores que son las empresas, que son los consumidores, que son los prestadores del servicio, que son los establecimientos de comercio que se sirven de esas plataformas para vender más. Entonces, en realidad que es una discusión mucho más profunda de lo que esa pregunta puede contener, que dicho sea de paso, está redactada por un niño de primaria, porque no realmente soluciona ni aporta ni trae nada nuevo a la problemática de, si se quiere decir, de las personas que prestan el servicio de domiciliario. Entonces, y estas cifras son menos, que estamos viendo en pantalla, son menos atractivas porque recordemos que la jornada laboral en Colombia se redujo, este año es de 44 horas y el otro año será de 42, y si lo quiere ver en cifras, un trabajador en Colombia en el 2025 está trabajando solamente 176 horas al mes. Y el otro año, el 2026, va a trabajar solamente 168 horas, ganando el mismo salario mínimo. Es decir, trabajando 7 horas al día, que pueden estar distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado, y va a trabajar menos, va a pasar más tiempo con su familia y va a ganar más. Entonces, en realidad, las plataformas son las que deben ajustarse y determinar cómo va a ser ese régimen de compensación para la prestación del servicio para que eso siga siendo rentable. Pero la discusión no se debe dar como la propone la pregunta, que en realidad es absurda. No, y yo no termino de entender todos los días cuando miro estas personas en la calle ejerciendo su trabajo de una u otra forma, como lo manifiesta usted en bicicletas, en motocicletas. No termino de pensar de cómo es que esta gente se está financiando económicamente. Y además porque yo creo que en algunos planteamientos que les haga la empresa, vamos a pagar la seguridad social, ellos no van a aceptar. Es que este tipo de personas no aceptan el futuro, sino es bien como la persona que recicla en la calle, el gasto diario, pero ellos no piensan más allá, no piensan más allá de la vejez, no piensan que viene la vejez, que un día no van a poder hacer nada, que no sé hasta qué punto sea algo obligatorio que estén ellos asegurados, ya que están prestando servicio para una empresa. No sé cómo podría definir la situación, porque no solamente están los mensajeros, este tipo de mensajería que se ha ingeniado, como la tiene Rappi, sino también, aparte de estos domiciliarios, hay otros gremios, por ejemplo, el de los taxistas. Es un despegue para ellos trabajar unos días en taxi, otros días y otros se mañan, pero su seguridad social no está funcionando. Entonces yo no sé a dónde ni cómo
llegaría a cabo esta reglamentación? Es que lo difícil del sistema de pagos de la seguridad social es que tiene una relación proporcional al ingreso. Entonces, ¿por qué es odioso? Porque es odioso para el contratista. Porque si un contratista se gana 5 millones de pesos al mes, pues debe pagar en proporción al 40% de ese ingreso. Y entonces, si cada vez que gane más, pues debe aportar más. Y si y tiene menos ingresos, pues aporta menos. Pero el problema es que una persona dice, está bien, tengo que hacer un aporte al sistema de seguridad social sobre el 40% de mi ingreso, entonces son 2 millones de pesos mensuales que debo pagarle al sistema de seguridad social, en pensión y en salud. Y resulta que usted va a mirar el sistema y el sistema está podrido, está caído. No le dan citas, no le dan tratamiento médico, se demora meses en darle toda la atención y realmente la expectativa de valor es inferior al pago que se está dando. Entonces se prefiere aportar o pagar medicina prepagada o planes complementarios en lugar de tener esos aportes. Entonces muchos de los contratistas generan esa controversia y lo peor de todo es que si el contratista no aporta el certificado o el comprobante de pago de las planillas, entonces ese ingreso, ese pago que hace la empresa a ese contratista no va a ser deducible de renta. Entonces se va a aumentar la renta de la empresa que está contratando a esa empresa, a ese contratista, y no va a ser entonces económicamente útil tener a esa persona así. Y eso es una controversia que le pasa a todos los abogados, a todas las personas que son independientes, el pago al sistema de seguridad social. Entonces, lo mismo le pasa a un taxista, a unas personas, a los domiciliarios, que sus ingresos son variables. O pregúntele a un vendedor que trabaja por comisiones y que aporta al sistema de seguridad social. Entonces, aportar sobre ese porcentaje de ingreso es supremamente odioso. Y claro, el gobierno dice, y los que han pasado, porque eso no es de este gobierno, sino de los que han pasado, dicen, es que tenemos que financiar el sistema, pero económicamente no es atractivo para el aportante, porque el sistema, fuera de que se le paga lo que se le paga, se lo roban y está podrido y no funciona. Entonces, para mí, ese sistema es muy malo, es muy odioso y no es efectivo. Lo que debería haber es que debería haber una tarifa plana, que todo el mundo pague 100.000 pesos, por poner un ejemplo, o que todo el mundo pague 150.000 pesos, no importa lo que usted reciba en ingresos, aporte 150.000, pero es que si somos 20 millones de personas aportando 150.000 pesos al sistema, entonces, pues ahí hay plata. Es preferible tener 20 millones de personas aportando 150.000 pesos que tener 2 millones o 4 millones de personas aportando de forma variable. Entonces, hasta que no se le ponga lógica a eso, lo mismo pasa con la renta. Si usted quiere ver un recaudo, pues no se llene esto de fórmulas que ni siquiera ellos mismos entienden. Y el sistema tributario está lleno de excepciones. Es mejor poner a la gente pague el 10% de su ingreso, punto. Pague el 5% de su ingreso, punto. Y usted ya sabe que lo que ganó fue tal tarifa. Pero si usted la hace escalonada, entonces la gente va a decir, pero ¿hasta qué punto me interesa a mí crecer tanto si tributariamente esto se va a volver una complicación? Entonces, realmente las preguntas que hace el gobierno en la consulta popular, por no decir otra cosa, son absurdas, y se lo digo con todo respeto, porque eso es un análisis económico de beneficio para las empresas y beneficio para las personas que están en contratación de servicios. Eso tiene una problemática demasiado profunda y no es simplemente decir, es que tienen derecho al contrato de trabajo, es que tienen derecho a la seguridad social. Pues obvio, y es obvio que tienen que aportar como independientes, y eso no lo está descubriendo este gobierno. Desde hace años los independientes tienen que aportar. El punto es que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no lo pagan, porque no les interesa. Y las empresas tampoco lo exigen, porque si lo exigieran dejaría de ser rentable ese negocio. Entonces, la problemática no la va a solucionar esa preguntita de niño de primaria, que parece que la redactó fue Armando Benedetti, porque salen a la calle, o sea, no entienden, no saben qué es tener una empresa, no saben qué es ser empresarios, nunca han sido contratistas, como toda la vida han pagado, les ha pagado el gobierno y les hace la retención allá al Congreso y les hace allá retención el Ministerio de Hacienda, entonces no tienen ni idea y como roban miles de millones de pesos, ahí salió capturado los senadores y van más, y van a caer ministros, exministros.
Entonces, la gente no sabe qué es hacer empresa y no tiene clara la lógica en la mente cómo es que funciona esto. Doctor, si un empleado, un domiciliario como estos, se le acercara a usted, doctor, ante esto que yo hago, aconséjeme, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué le respondería a usted? Yo siempre le digo a mis clientes, lo primero que uno debe determinar es si esto es un problema económico o un problema jurídico. Y para mí eso es un problema económico, eso no es un problema jurídico, es un problema económico. Si una empresa le ofrece a usted un contrato y usted decide aceptarlo y trabajar y prestar un servicio bajo unas condiciones, hay un acuerdo de voluntades. Lo que pasa es que tiene que entender la dinámica económica. Y si usted quiere ganarse más del salario mínimo, que en teoría no es verdad lo que le dicen las empresas porque acabamos de hacer la ecuación y que un domiciliario si trabaja 48 horas a la semana se gana los mismos 93.000 pesos que se gana una persona que tiene una contratación laboral. Entonces, en realidad eso económicamente no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Trabajar 16 horas al día para ganarse el doble. Ah, entonces ahí sí se ganan 4 millones de pesos, 5 millones de pesos en efectivo. Y la pregunta es, ¿cuánto le vale el mantenimiento de la moto? ¿Cuánto le vale la gasolina? ¿Cuánto le vale si llega a sufrir un accidente y no tiene cómo pagarlo porque no está afiliado al sistema de seguridad social? ¿Y cuánto vale su esclavitud? Ah, es que les fascina decir, es que yo soy dueño de mi propio tiempo. Claro, pero como es dueño de su propio tiempo, tiene que ser un esclavo para ganar más de 2 millones de pesos mensuales, cosa que no le pasa al trabajador que tiene jornada laboral. Entonces, aquí la reflexión, esto no es un problema, el análisis aquí no es de carácter jurídico, sino de carácter económico y cómo está diseñado el sistema que hace que no sea atractivo aportar al sistema de seguridad social para las personas que son independientes. Ese es el gran problema que la ley no ha querido regular porque no entienden de esto. Claro, claro. La situación es complicada ahí en ese punto y ahí es donde se va a ver confundido el elector cuando llegue a leer esta pregunta, pues sí, 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 como para salir del paso, ¿no? No, la respuesta Pero, es pero la verdad no. no la entendieron, la verdad no la están entendiendo, ni van a La entender. respuesta es Mm. La respuesta es no y no caiga. Por eso estos ejercicios de pedagogía, Héctor. Por eso estos ejercicios de pedagogía. Nosotros tenemos Sí, que hacerle eco a esto y no caer en ninguna trampa porque para eso la función social y pedagógica que cumplimos en esta emisora es trascendental. Ese era sí, el tema que les traía el día de hoy. señor. Nos vemos, nos escuchamos mañana con otras preguntas, con otra pregunta, la pregunta 8, y les deseo un feliz día para todos. Las preguntas que ustedes tengan, señores oyentes, por favor, a las redes sociales. Muy Feliz importante, día dejó para más todos. de